Amén, aleluya. Saludamos a la audiencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que usted pueda ser edificado. Si usted tiene a bien compartir este video, compártalo con algún familiar, amigo, compañero. Amén, aleluya, al fin de que la palabra del Señor continúe llegando cada vez más, ¿verdad?, a las almas. Gloria al nombre del Señor. Amén. En esta noche vamos a darle continuación al tema de los ángeles. Amén. Esta es la parte número 3. Gloria al Señor. Y vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, algunos aspectos acerca de este tema que son de suma importancia. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo número 1, versículo número 16. Si usted lo tiene, me responde con un amén. Amén. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. dice, porque en Él, esto es en Cristo, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, esto es de Jesús, amén, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Padre, te doy gracias por tu palabra bendita. Tu palabra maravillosa va a ser, Dios mío, enseñada. Te pido la ayuda de tu Espíritu Santo para yo poder, Dios mío, desglosar esta enseñanza y que todos podamos ser edificados. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a entender los misterios, Dios mío, que están ahí, Dios mío, reservados por ti en tu palabra, Señor, y que tú has puesto a la disposición de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo así lo creemos. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. En esta noche, como le dije, ¿verdad?, vamos a continuar el estudio acerca de los ángeles. Amén. Y en el transcurso de estos estudios, de este discipulado, pues hemos visto la naturaleza de los ángeles, su origen, su habitación, la cantidad, ¿verdad?, en número, ¿verdad?, que es probable que existan acerca de los ángeles. Hemos hablado un poco, ¿verdad?, y traído algunos testimonios acerca de experiencias que, ¿verdad?, mi persona he tenido, ¿verdad?, con los ángeles, así como otras personas también. Y hemos hecho la distinción también entre los ángeles que pertenecen al reino de Dios, y hemos dicho que hay ángeles también que pertenecen al reino del diablo, ¿verdad?, o al reino de las tinieblas. Pero todavía queda material por cubrir y todavía quedan algunos aspectos acerca de esta doctrina de los ángeles que es necesario que nosotros podamos destacar. En esta noche yo quiero que nos concentremos aleluya, en dos cositas muy importantes. Vamos a mencionar los tipos de ángeles que menciona la Escritura, los tipos de ángeles, y en esta noche nos vamos a concentrar en los ángeles buenos. ¿Okay? Todavía no vamos a entrar en la doctrina de los demonios ni nada de eso. Eso sería, ¿verdad?, para la próxima clase o estudio de discipulado. En esta noche nos vamos a concentrar en los ángeles buenos y vamos a ver, ¿verdad?, cómo la Biblia señala, enumera, amén, o nombra, ¿verdad?, distintos tipos de ángeles por jerarquía que se revelan en la palabra del Señor. También vamos a ver en esta noche el ministerio de los ángeles, ¿ok? ¿Cuál es su ocupación o su servicio en cuanto a Cristo, en cuanto a la iglesia? ¿Ok? Son varios aspectos que vamos a estar tocando en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero que nos detengamos en primer lugar en los diferentes rangos u oficios. Y hermano, quiero comenzar diciendo que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de orden. El reino de Dios está bien estructurado, está bien formado y hay un orden establecido por el Señor. Por eso usted notará que desde el principio de la creación la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad que sí? Eso dice la Biblia en Génesis capítulo número 1. E inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo el Señor con aquella creación, aquella tierra que estaba desordenada y vacía? El Señor comenzó a establecer ¿qué? Un orden. El apóstol Pablo le revela a los corintios que Dios es un Dios de orden. Por tanto, Dios tiene una manera singular y particular, amén, aleluya, de llevar a cabo sus asuntos.
Gloria al nombre del Señor. Incluso la misma Trinidad divina está establecida en un orden. Un orden, gloria al nombre del Señor, donde el Padre es la cabeza incluso de Jesucristo, dice la Sagrada Escritura. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y aunque estos tres concuerdan entre sí y son una misma persona, hay un orden particular también señalado dentro de la misma naturaleza de la Trinidad. Eso se llama la economía de la Trinidad. Amén. Esa organización y esa relación que tiene la Trinidad entre esas tres personas divinas. ¿Ok? Y quiero llevarlo ahí para que usted entienda que Dios es un Dios que establece orden. Amén. Incluso cuando el hombre fue creado, al hombre se le dio la encomienda de aleluya, de encargarse de ser un fiel administrador de todo lo que el Señor había creado. Esa encomienda el Señor no se la dio a la mujer. Esa encomienda el Señor se la dio a ¿quién? Al varón, se la dio a Adán. Incluso cuando usted ve el modelo y el diseño del matrimonio, a quien se le pedirá cuentas, aunque verdad en cierto sentido se le pide cuentas tanto al esposo como a la esposa, pero gloria al Señor, el sacerdote de esa casa, amén, la autoridad de la casa, la cabeza de la mujer, dice la Biblia, que es el varón. Así que usted notará que Dios es un Dios por naturaleza, amén, un Dios de orden, un Dios que está bien estructurado y que hace las cosas bien, pero bien pensadas. Y esto no es diferente cuando hablamos acerca de la jerarquía de los ángeles. Cuando hablamos acerca de la creación de los ángeles, tenemos que entender que estos son millares de millares, como ya hemos visto, pero estos tienen, ¿verdad?, ciertas divisiones. Hay un renglón establecido por Dios. No todos los ángeles necesariamente tienen la misma función o fueron creados para realizar la misma, en el mismo servicio, sino que los ángeles están clasificados por Dios en diferentes rangos. Y si nosotros vemos el pasaje que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, versículo número 16, ahí se establece al menos cuatro clasificaciones, amén, en las cuales se encuentran los ángeles creados por Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ahí están incluidos los ángeles, ¿ok? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué más dice? Visibles e invisibles. Y aquí comienza el apóstol Pablo a enumerar, ¿verdad?, ese tipo de rangos. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Menciona 4 categorías, ¿ok? Ahora, si lo queremos llevar un poco más allá, Pedro menciona en 1 de Pedro 3:22 que a Cristo están sujetos los ángeles y autoridades. Ahí aparece otro renglón. Tenemos, amén, principados, potestades, tronos, dominios, pero Pedro añade que hay autoridades. ¿Ok? Así que, en resumen, vienen a ser 5 tipos de categoría o de clasificación angelical. 5, conforme a la Sagrada Escritura. ¿Ok? Y esto lo que nos indica es que cada una de estas designaciones Dios lo ha puesto de manera selectiva para cada uno de estos ángeles. ¿Ok? No es fácil, escuche bien, no es fácil para nosotros poder entender o comprender a la totalidad, ¿verdad?, la complejidad de esta organización. O sea, la Biblia simplemente nos arroja un poco de luz con respecto al tema, pero hay cosas que simple y sencillamente, como hemos dicho desde el principio de este discipulado, hay cosas que simple y sencillamente, hermano,
no tendríamos palabras humanas para poder describirlo. Incluso los escritores que recibieron esa revelación divina, ellos mismos no encontraban palabras para poder describir lo que sus ojos estaban presenciando. Amén. Así que la Biblia nos ofrece como un pequeño vistazo, amén, como si estuviéramos mirando por una ventana al cielo, y nos ofrece, ¿verdad?, un pequeño vistazo de las glorias que hay en el siglo venidero allá arriba en el cielo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora bien, lo que sí tenemos, amén, certeza, es de que la Biblia nos ofrece un fundamento para la idea de que hay una uniformidad entre los habitantes del cielo y que estos están designados en diferentes renglones. ¿Ok? El punto más importante que nosotros vamos a considerar en esta noche es qué significan estos rangos. ¿Ok? ¿Qué significan estos rangos? O sea, ¿qué tiene que ver cada rango de cada una de estas personas angelicales? ¿Ok? Y nos vamos a comenzar a enumerar, pero siempre teniendo en cuenta que no importa qué tanto nosotros destaquemos el poder, la gloria, la majestad que estos ángeles puedan mostrar, siempre hay uno que está por encima de ellos, y ese es Jesucristo. ¿Ok? Eso es sumamente importante que lo entendamos. El primer ser que queremos mencionar, el primer ser angelical, amén, o seres angelicales que queremos mencionar en esta noche, es el querubín. ¿Ha escuchado usted esa palabra en algún momento, verdad? ¿O la ha leído en la Biblia? El querubín. Pues sepa usted que esto es una clasificación de ángel. Es decir, este ángel, aunque en naturaleza comparte, ¿verdad?, el haber sido creado igual que el resto de los demás ángeles, en términos de su posición en el cielo, de sus funciones para con Dios, se distingue y se diferencia del resto de los demás. ¿Ok? Cuando hablamos de un querubín, estamos hablando de una posición, un ser angelical que ocupa una posición especial. Este tiene un servicio exaltado, amén, y su nombre nos sugiere la naturaleza, amén, aleluya, de lo que va a llevar a cabo en cuanto a su ministerio. Amén. Gloria al nombre del Señor. La Biblia señala en Génesis capítulo 3, versículo 24, la primera mención que se hace acerca de los querubines está en ese pasaje. Génesis capítulo 3, verso 24, y usted notará que el texto dice que querubines fueron puestos en el huerto de Edén, y estos estaban custodiando, amén, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Así que la primera mención que tenemos de los querubines en la Escritura nos sugiere que estos son ángeles custodios. Ángeles custodios, ¿ok? La próxima referencia que nosotros vamos a encontrar con relación a la función de los querubines la encontramos en Ezequiel capítulo 28, cuando se está hablando de ese querubín grande, y fíjese la palabra que se utiliza, protector, que habla de un ángel custodio. Pero en este caso, la Biblia dice que ese ángel custodio, ese querubín, lo que custodiaba y lo que estaba, amén, a su cargo era velar por la santidad de Dios en el monte de Dios. Ezequiel capítulo 28. Amén. Custodiar y velar por la santidad de Dios. Y usted dirá, pero vean acá, Dios necesita guardaespaldas. Dios tiene y necesita ángeles que lo cubran, que lo guarden, que lo custodien. Ciertamente no. Ciertamente no. El Señor no necesita guardaespaldas. El Señor no necesita a nadie que lo guarde, que lo cubra, que, amén, aleluya, Él es todopoderoso, Él es todo suficiente, Él todo lo puede, Él no necesita ayuda de absolutamente nadie. ¿Ok? Pero, de nuevo, volvemos a establecer que el reino de Dios tiene una jerarquía. Tiene una jerarquía. Y estos ángeles querubines eran custodios de la santidad de Dios, de la gloria de Dios que rodeaba aquel templo.
Amén, es una cuestión de orden. Y estaban muy cerca al Señor para rendirle su servicio, su adoración. Y no podemos limitarnos a pensar de que estos eran simples guardaespaldas, ¿ok? Eran ángeles o son ángeles que están custodiando el trono de Dios y que están sumamente cerca de Dios, ¿ok? Esa es la segunda mención que encontramos acerca de estos querubines en cuanto a su función. Debemos destacar que Éxodo también menciona a los querubines, Éxodo capítulo 26, Éxodo capítulo 37, y los menciona, pero siempre haciendo alusión a la figura que fue fundida en oro para que estuviera en el arca del pacto, ¿ok? Y ahí se ofrece una imagen, amén, podríamos llamarle de esa manera, acerca de lo que posiblemente es un querubín en el cielo. Y estos estaban cubriendo la tapa del propiciatorio en el arca del pacto. Ahí habían querubines, ¿ok? Gloria al nombre del Señor. Note que el arca del pacto tipifica la presencia de Dios, ¿sí o no? Y encima del arca del pacto habían ¿qué? Dos querubines custodiando el arca del pacto, ¿ok? Así que, de nuevo, esto nos sugiere que son ángeles custodios que tienen una posición de autoridad privilegiada, amén, en esa jerarquía angelical que el Señor ha establecido. Éxodo 26 y 37. Amén. Muy bien. En ocasiones, ¿verdad? Y yo no voy a afirmar una cosa u otra, pero algunos estudiosos afirman que los seres vivientes que se mencionan en Apocalipsis capítulo número 4, versículos del 6, versículo 6, y luego en el capítulo 5, versículo 14, amén, repito, Apocalipsis capítulo 4, verso 6, y luego el capítulo 5, verso 14, algunos piensan que esos seres vivientes que se mencionan ahí en esos versículos está haciendo alusión a estos querubines. Y cuando usted lee los textos, ¿verdad?, usted notará que estos seres vivientes estaban rodeando y custodiando el trono de Dios. Así que algunos piensan que Juan no utiliza la palabra querubín, sino que la sustituye por seres vivientes, ¿ok? Y cuando usted compara la visión que está teniendo Juan con la visión que tuvo Isaías en el capítulo número 6, usted se dará cuenta que hay una gran similitud entre lo que vio el profeta y lo que vio Juan en aquella revelación de Jesucristo. Así que yo no me atrevería a afirmarlo, pero no podemos tampoco pasar desapercibido, ¿verdad?, de que hay una gran similitud en cuanto a la escena que vio Isaías y la escena que está viendo Juan. Muy bien. Así que cuando hablamos de un querubín, estamos hablando de un ángel custodio que está sumamente cerca de Dios y que custodia su trono, ¿ok? Ahora, también vemos otra clasificación y son los serafines. Y esto es interesante porque de los querubines encontramos distintas porciones bíblicas donde se le mencionan. Sin embargo, a los serafines se le mencionan una sola vez en la Escritura. Y esto de nuevo, en la visión que tuvo Isaías, amén, Isaías capítulo número 6, ahí se ve, amén, aleluya, y se señala por primera vez a los serafines. La palabra serafín lo que significa es los ardientes o los que arden, ¿ok? Se le menciona solamente en el capítulo 6 de Isaías, y cuando el profeta los ve, estos son vistos parados por encima del trono de Dios. Note que los querubines están alrededor del trono, custodiando, pero por encima del trono, ahora tenemos, yo no sé si usted se lo puede imaginar, el trono de Dios ahí, establecido con gran poder y gloria, los querubines custodiando alrededor del trono, y por encima tenemos ahora, amén, estos seres angelicales
llamados los que arden, los ardientes, amén, que están por encima del trono de Dios, y cada uno de ellos tiene 6 alas. Por eso yo decía, ¿verdad? La vez anterior, que a veces para poder entender la escritura tenemos que sacar todos esos filtros que nosotros tenemos de cosas que hemos aprendido desde nuestra niñez hasta la fecha, donde siempre se nos ha presentado a los ángeles con una túnica blanca, con una aureola y 2 alas. Pero cuando usted ve las descripciones que la Biblia hace acerca de los ángeles, usted se da cuenta que están bien lejos de lo que, ¿verdad? Por default se nos ha enseñado. Incluso cuando hablamos del enemigo, cuando hablamos de Satanás, ¿qué nos han enseñado? Que él es rojo, tiene 2 cuernos, tiene una cola y un tridente. Pero cuando vemos la Sagrada Escritura, la Biblia dice que es como un ángel de luz. Y la Biblia lo describe antes de la caída de allá arriba del cielo como un ser hermoso, con hermosura. Y todas estas, ¿verdad? Cualidades que señala Ezequiel capítulo 28. De manera que necesitamos con urgencia sacarnos todos esos estereotipos de la mente y permitirle a la palabra de Dios que sea la que nos muestre la realidad de lo que hay en el reino de Dios, lo que en realidad enseña la Biblia. Y la Biblia dice que los serafines no tienen 2 alas, tienen 6 alas. 6, ¿ok? ¿Y qué más estaban haciendo estos ángeles en la visión de Isaías? Dice que el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Lo que nos sugiere que los serafines tienen el ministerio de dar continua alabanza y adoración al Señor que está sentado en el trono. Pero ojo, también la Biblia dice que uno de los serafines voló desde el trono de Dios hacia donde estaba el profeta, y con unas tenazas tomó un carbón encendido y lo pasó por los labios del profeta Isaías y le dijo: he aquí, él limpia tu culpa y limpia tu pecado. Quitada tu culpa y limpia tu pecado. Y esto nos sugiere que aunque estos están dedicados al servicio de adoración y de continua alabanza en el trono de Dios, también, amén, el Señor puede ejecutar ciertos mandatos para con estos ángeles, para que ellos los ejecuten en momentos específicos y determinados por Él. Así que ellos no solamente, ¿verdad?, están limitados a ese ministerio de alabanza, sino que este pasaje principalmente nos sugiere que pueden haber otras funciones en las cuales ellos están involucrados que nosotros desconocemos, pero que están ahí. ¿Ok? Muy bien. Eso lo vemos en Isaías capítulo número 6. Muy bien. Ya tenemos los querubines, ya tenemos los serafines, y de nuevo, estos serafines se mencionan una sola vez en la Biblia. No lo vas a encontrar en el resto de la Biblia. Solamente una vez. Así que Isaías tuvo una visión privilegiada. Fue el único de todos los profetas en la Biblia, el único que pudo ver los serafines. ¿Ok? Ahora, quiero destacar, antes de pasar a los próximos, el asunto de los que arden, serafín, los que arden, los ardientes. Dicen los estudiosos que al estar tan cerca de la presencia de Dios, la naturaleza de estos seres, amén, es como de fuego. Es como si estuvieran en una llama continua, ardiendo en la presencia de Dios. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Y de ahí que un ángel, serafín, baja del trono, va hacia el altar y tomó que un carbón que encendido. ¿Ok? Así que, ¿verdad?, no podemos ignorar el hecho de que la Biblia menciona que estos son
seres angelicales que arden en la presencia de Dios. Muy bien. Tenemos ahora dos personajes también angelicales que se mencionan, que usted y yo lo hemos visto en el libro de Daniel, lo hemos visto en los evangelios, que es el arcángel Miguel, y aunque algunos utilizan el término en honor a la verdad, la Biblia no le llama arcángel a Gabriel, no le llama arcángel, pero la gente por costumbre dicen el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. ¿Ok? Vamos a hablar de Miguel, ¿ok? Son los textos que voy a mencionar primero. Estos dos ángeles son distinguidos y distintos entre las huestes angelicales, porque son los únicos dos cuyos nombres son mencionados. Miren qué interesante. Mientras a los demás se les describe por su función, ¿verdad? O por el rango, o por la posición, los querubines, los serafines, a estos se les menciona por nombre. Se les llama por nombre. Son los únicos dos ángeles que usted encuentra, ¿verdad? Y estoy hablando de ángeles de Dios, porque después vamos a ver a Apolión, que es otro nombre, es un nombre hebreo, si mi mente no me falla, que está en Apocalipsis, pero ese no es un ángel de Dios, y ese tiene nombre también, ¿ok? Pero vamos a ver, ángeles de Dios mencionados por nombre, Miguel y Gabriel. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Ve? Ahí notamos de nuevo esa jerarquía angelical. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, amén, en el dialecto original significa ¿quién es como Dios? Eso significa Miguel. ¿Quién es como Dios? Se habla de él como uno que se para en defensa del pueblo de Israel. Y se cree que así como las naciones tienen principados satánicos designados para llevar a la ruina a los países, para llevar a la ruina a las naciones, de igual forma se piensa que Dios también tiene asignado ángeles protectores para países, para naciones, para ciudades. No sería descabellado entonces pensar que así como estaba el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, que de lo que está hablando Daniel es de principados satánicos que tenían influencia sobre aquel reinado y aquellos imperios, no sería descabellado pensar que el ángel protector dado a los judíos es el arcángel Miguel. Porque imagínense, si el diablo tiene sus ángeles posicionados en territorio, en naciones, en ciudades, en pueblos, para llevar a cabo sus planes, amén, los planes y ejecutar, ¿verdad?, una agenda de muerte, aleluya, no es descabellado pensar que el Señor también tiene sus ángeles posicionados para defender a su pueblo, para pelear la batalla a favor del pueblo. Y eso es lo que vemos en el libro de Daniel. Dice que cuando Daniel clamó pidiendo capítulo 10 que el Señor le diera una contestación con relación al futuro del pueblo de Israel, dice que estuvo 21 días ayunando y pidiéndole a Dios esa contestación hasta que bajó el ángel. Y cuando el ángel descendió, le dijo: el problema fue que tu oración fue oída desde el primer día, pero cuando yo me dispuse a venir, se me presentó de frente el príncipe de Persia y tuve que pelear con él. Había una batalla en los aires, una guerra angelical sin precedentes en los aires, para que Daniel no recibiera esa contestación y esa profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Y Miguel se piensa que es el ángel que está designado para defender al pueblo judío. Muy bien. Si vemos Daniel capítulo 10 y verso 13, es el texto que le acabo, ¿verdad?, de relatar. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudar. Gabriel, eso es Daniel 10:13.
Gabriel era el mensajero, pero Miguel es el arcángel guerrero. Gabriel venía con un mensaje, pero Miguel tuvo que ayudarle y asistirle en esa batalla para que pudiera llegar ese mensaje. Muy bien. Y en ese mismo contexto, la Biblia menciona a Miguel como vuestro príncipe. Y cuando él le dice vuestro, está hablando, refiriéndose a la nación judía. Le está diciendo el príncipe de ustedes, o el principado, o esa, amén, ese ente espiritual que los cubre, que los defiende. Amén, aleluya. Ese ser angelical es Miguel y es un príncipe. Amén. Así que, de nuevo, hay personalidades angelicales que vigilan ciertas naciones, tales como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Entonces podríamos pensar que Miguel es el príncipe de Israel. Muy bien. Y tenemos más menciones acerca de este ángel, como Judas capítulo, ¿verdad? El único capítulo que tiene, Judas versículo 9. Judas versículo 9, donde dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fíjense que Miguel está contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, que era caudillo del pueblo hebreo. ¿Ok? Y así por el estilo se menciona una y otra vez. Ahora, cuando mencionamos a Gabriel, Gabriel es mencionado no solamente en el Antiguo Testamento, sino que se menciona consecutivamente en el Nuevo Testamento con relación al ministerio mismo de Jesucristo. Gabriel, su nombre lo que significa es el poderoso, mientras Miguel significa quién es como Dios. Gabriel significa el poderoso. Y a este nunca se le menciona como un arcángel en la Biblia, pero a menudo, ¿verdad?, nosotros estamos acostumbrados a llamarlo así por el tipo de función que lleva a cabo. A este se le menciona 4 veces en la Escritura y siempre se le menciona como el portador de grandes noticias respecto a los propósitos de Dios. De ahí entonces es que nosotros decimos que Gabriel es un ángel dedicado principalmente a traer y a llevar el mensaje de Dios, o grandes noticias respecto a los propósitos de Dios. En Daniel 8, del 15 al 27, dice la Escritura que a Daniel se le reveló eventos concernientes a los últimos tiempos. ¿Y quién fue el encargado de traer ese mensaje? Fue Gabriel. En Daniel 9, del 20 al 27, Daniel 9, del 20 al 27, el ángel Gabriel le reveló a Daniel el significado de la visión que había tenido respecto a las 70 semanas. También vemos que Gabriel se le apareció al papá de Juan el Bautista, a Zacarías. Amén. Gloria al nombre del Señor. También se le presentó a María y le anunció el nacimiento de Jesucristo. Amén, aleluya, y su parte en el reino de Dios, sentado sobre el trono de David. O sea, vemos que este ángel siempre aparece anunciando grandes eventos, y todos ellos de carácter profético. A Daniel se le habló de los postreros días, le habló de las 70 semanas. Ahora se le aparece a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Se le aparece a María para anunciarle, amén, el nacimiento milagroso del Mesías. Amén. Y todo eso lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para darle una cita, por lo menos una cita, encontramos en Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38.
Prácticamente este es el anuncio o el mensaje más importante que Gabriel ha dado jamás. Amén. Y es anunciar el nacimiento del Mesías. ¿Ok? Lucas 1, del 26 al 38. Muy bien. Ahora quisiera, ya que los hemos clasificado, ya dijimos que están los querubines, están los serafines, está el arcángel Miguel, está el ángel Gabriel. Amén. Y los hemos clasificado. Quisiera que ahora pudiéramos ver el ministerio o el servicio que dan estos ángeles con relación a Dios en primer lugar. Luego vamos a ver el servicio que ellos le dieron a Cristo y luego vamos a ver el servicio que ellos le dan a los santos o a la iglesia. Ok, en relación a Dios, lo primero a lo cual los ángeles han sido llamados, y esto sí no importa el rango, no importa si es un arcángel, si es un príncipe, todos tienen el mismo llamado en cuanto a darle alabanza y adoración al Señor. Así que este viene siendo el principal y más importante ministerio de los ángeles. El principal y más importante ministerio de los ángeles o servicio es el de alabar y ofrecer adoración incesante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de alabanza. ¿Ok? Muy bien. Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 12. Para los que anotan, Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 12. Juan dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjense, estaban alrededor del trono. Allí estaban los querubines, los serafines, huestes, potestades, principados, los seres vivientes, los ancianos, repleto eso ahí. ¿Y qué decían a gran voz? Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ok? Así que el llamado primordial de los ángeles es a adorar y alabar a Dios. Muy bien. Tengo más texto, ¿verdad? Pero quiero continuar para avanzar. ¿Qué otra función han tenido los ángeles con relación a Dios? Bueno, fueron ángeles los que Dios utilizó para darle su ley a Moisés en el monte Sinaí. Si usted no lo sabía. Fueron ángeles los que Dios usó para darle la ley a Moisés en el monte Sinaí. Amén. Y cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, o déjame irme a Hechos capítulo 7, 53 para ir en el orden. Hechos 7, 53. Aquí se le está hablando al pueblo judío y se le dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Por disposición, es decir, ellos fueron los que la pusieron a la disposición, de nuevo, valga la redundancia, de Moisés. Muy bien. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Mira lo que dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice: y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19. Los ángeles comunicaron esa ley, la pusieron a disposición de Moisés. Amén. Así que número 1, adorar y alabar a Dios.
Pero en la historia del pueblo hebreo vemos que ellos se encargaron de dar esa ley. Muy bien. ¿Qué más hacen los ángeles en cuanto al ministerio de Dios? Ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos. Los ángeles ejecutan los juicios de Dios sobre los enemigos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Herodes cuando no le dio la gloria a Dios, cuando el pueblo lo estaba exaltando y estaban gritando, wow, eso es voz de Dios y no de hombre? El hombre hablaba con una elocuencia, con una autoridad. Los pueblos dijeron, espérate, este es un Dios. Porque en la antigüedad, a los emperadores, a los que estaban en autoridad, se les llamaba Kyrios, que significa Señor, subiéndolo, ¿verdad?, un rango de autoridad divina, como si fueran divinidades. Y Herodes se creyó la película. Cuando el pueblo dijo, eso es voz de Dios y eso no es voz de hombre. O sea, ese hombre que está ahí trayendo ese discurso, este hombre tiene que ser Dios. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Que cuando este no le dio la gloria a Dios, dice que aconteció que un ángel del Señor le hirió y expiró comido de gusano. Ay, ay, ay. No le dio la gloria de Dios. Mira el precio de no darle la gloria a Dios. Un ángel del Señor lo hirió. ¿Cómo lo hirió? La Biblia no dice. Pero lo que yo sé es que los gusanos se lo comieron de inmediato. Se murió en el acto. Y aquel pueblo que estaba allí admirado y diciendo, ese tiene que ser Dios, ahora estaban viendo a su Dios comido de gusano delante de sus ojos. Muy bien. Eso es para que tenga, ¿verdad?, un ejemplo. Tenemos otros más, pero Hechos capítulo 12, versículo 23. Hechos 12, 23. Muy bien. ¿Qué otra función tienen los ángeles? Amén, en cuanto a Dios. Dice que estos son los encargados de juntar a los elegidos en la segunda venida de Cristo. O sea, no estamos hablando del arrebatamiento ahora. Estamos hablando de la segunda venida visible de Cristo al final de la tribulación. Dice que los ángeles se encargarán de juntar a los elegidos. Los ángeles van a hacer diferencia y van a hacer distinción entre los que son y los que no son. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 24, versos 30 y 31. Mateo 24, verso 30 al 31. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. ¿Qué más señala la Escritura? Dice que los ángeles van a asistir a Dios en el día del juicio. Van a asistir a Dios en el día del juicio. ¿Cómo así? Mateo capítulo 13. ¿Se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Quiénes son los que van a arrojar al fuego a la cizaña? Es decir, a los del maligno. Son los ángeles los que se van a encargar de cegar. Amén. Dicen, dejen crecer los unos a los otros hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores, estos son los ángeles, recojan primero la cizaña y átenla de manojo para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Los ángeles de Dios serán los segadores que separarán a los creyentes de los incrédulos. Ellos saben muy bien la diferencia entre el trigo y la cizaña. Así que en el fin del siglo los ángeles de Dios saldrán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 13. Amén. Ahí está esa parábola. Gloria a Dios.
Ahora, muy bien, ese es el ministerio y posiblemente hay otra, ¿verdad? Otro tipo, o pudiéramos añadir algunas funciones adicionales, ¿verdad? Podríamos añadir. Pero quiero que veamos ahora el ministerio de los ángeles con relación a Jesús. Y este es bien impactante, este es bien interesante. Quiero que preste atención. Los ángeles han mostrado y continúan mostrando un gran interés en la persona y el ministerio de Jesucristo. Una gran verdad está implícita en las palabras de Pablo cuando escribió: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Eso está, amén, en 1 de Timoteo 3:16. Y encontramos al menos 15 referencias con relación a Jesucristo, y estas todas guardan relación con el servicio de los ángeles. ¿Ok? Por ejemplo, el nacimiento del precursor de Cristo, Juan el Bautista, fue anunciado por un ángel a Zacarías, que lo mencionamos ahorita. Eso está en Lucas capítulo 1 del 11 al 13. Amén. Los que están copiando, copien rapidito ahora. Amén. Lucas 1 del 11 al 13. Muy bien. Los ángeles al servicio de Jesucristo. Note esto: María fue informada por el ángel Gabriel que ella sería la madre del Salvador. Lucas 1 del 26 al 38. Lucas 1 del 26 al 38. Número 3. Un ángel aseguró a José que lo que en María había sido engendrado era producto, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 1:20. Note cómo los ángeles, desde antes de la concepción de Cristo, ya están ahí, obrando. Muy bien. Número 4. Los ángeles fueron quienes trajeron la noticia del nacimiento a los pastores en los campos de Belén. Lucas 2 del 8 al 15. Lucas 2 del 8 al 15. José fue advertido por un ángel de llevar a María y al pequeño niño a Egipto para escapar de las manos de Herodes. Un ángel lo que se le presentó en sueños a José. Mateo 2:13. Mateo 2:13. José otra vez fue dirigido por un ángel, fue instruido de regresar a la tierra de Israel después de la muerte de Herodes. Otra vez un ángel le habla a José, le dice: mira, ya los que procuran la muerte del niño ya murieron, vuelve para atrás. Eso está en Mateo capítulo 2, 19 y 20. Mateo capítulo 2, del 19 al 20. Muy bien. Fueron ángeles los que ministraron a Cristo después de su tentación en el desierto. Cuando el diablo vino a tentarlo, dile estas piedras que se conviertan en pan, todo esto te daré si postrado me adorares, salta del pináculo del templo, que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, que tu pie no tropiece en piedra. Después de esa tentación de Cristo en el desierto, la Biblia dice en Mateo 4:11 que ángeles vinieron a su servicio. Mire esto. Jesús le dijo a Natanael que él vería ángeles ascendiendo y descendiendo sobre sí mismo. Jesús le dijo a Natanael que él sería testigo de los ángeles que estarían a su servicio, subiendo y bajando del cielo para asistir a Cristo en su ministerio. Tremendo. Un ángel del cielo lo fortaleció en el huerto de Getsemaní. Lucas 23:43. Cuando él estaba en esa batalla: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que en gran tristeza y agonía. Y dice que un ángel del Señor descendió para fortalecerle. Yo no sé cómo lo fortaleció. Pero imagínense, lo tiene que haber fortalecido en términos como hombre, porque como Dios no. ¿Cómo
¿Cómo lo habrá fortalecido? Yo no sé. Pero Elías es tipo de Cristo. ¿Y con qué fortalecieron a Elías cuando estaba, que se quería morir debajo de una niebla? ¿Quién sabe si le dieron pan y le dieron agua? Elías es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo fortaleció el ángel? Yo no sé. Amén. Pero la cuestión fue que lo fortaleció, y de qué manera. Que resistió todo ese vía crucis y se desangró en la cruz del Calvario y aguantó y resistió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, ¿qué más dice? Dice que Jesús dijo que le podía pedir al Padre y el Padre le enviaría más de 12 legiones de ángeles para protegerlo si fuera necesario o si lo hubiera deseado. Mateo 26:53. Mateo 26:53. O sea que Cristo estaba consciente de que si él clamaba o pedía en cualquier momento, el Padre le enviaba la cantidad de ángeles que él quisiera. Bien, un ángel fue el que removió la piedra del sepulcro y habló a las mujeres que vinieron a la tumba. Un ángel. Mateo 28 del 2 al 7. Mateo 28 del 2 al 7. Ángeles estuvieron presentes en la ascensión de Cristo. Hechos 1:11. ¿Verdad? Que esos son como que detalles que a veces nosotros por la lectura como que pasamos por alto. Pero note cómo los ángeles estuvieron presentes en el ministerio de Jesús, desde antes de que él naciera hasta el final, hasta después de la resurrección. Tuvieron que ver en todo. En todo. Muy bien. Ángeles estuvieron presentes en la ascensión de Cristo. Ya le dije Hechos 1:11. Dice, en su posición glorificada los ángeles le rinden homenaje supremo como su Señor. Primera de Pedro 3:22. O sea, ahora que Cristo está glorificado a la diestra del Padre, allí los ángeles le rinden homenaje como su Señor. Amén. Y la número 15, son ángeles los que acompañarán al Señor cuando Él venga por segunda vez. Mateo 16:27. Mateo 16:27 y Mateo 25:31. Mateo 16:27 y 25:31. Los ángeles acompañarán al Señor cuando Él venga por segunda vez. Ok, veamos por último el ministerio de los ángeles. Y ya con esto culminamos hoy el tema de los ángeles buenos, ¿verdad? Luego vamos a comenzar el estudio de los demonios, ¿verdad? O los ángeles caídos, etcétera. Pero en esta noche concluimos con esto. El ministerio de los ángeles con relación a los creyentes. Ya vimos el servicio de ellos para con Dios, el servicio de ellos para con Jesús. Ahora vamos a ver el servicio de ellos para con los creyentes. Es de suma importancia que los creyentes entiendan que el ministerio de los ángeles ha sido puesto a nuestro favor. Esto debería alentar nuestra fe respecto a esta provisión de gracia que Dios ha hecho para con nosotros. Es sorprendente encontrar un número de comentaristas expresando su creencia en el ministerio de los ángeles, pero por otro lado tenemos gran cantidad de ministros que no creen en el ministerio de los ángeles y que ese ministerio cesó cuando Cristo ascendió al cielo. O sea, hay gente que piensa que ya los ángeles nada tienen que ver con nosotros. Que cuando Cristo subió al cielo, luego de resucitar, ya los ángeles nada hacen en favor de la humanidad. Pero de nuevo, nosotros hemos contado aquí experiencia y lo que es más, tenemos el testimonio de los apóstoles en el libro de los Hechos particularmente, de que estos fueron librados de la cárcel por intervenciones angelicales, por ejemplo. O sea, tenemos gran cantidad. Que el Señor bendiga. El próximo
Pastor del Almirante Sur. Vamos a unos consejos comerciales y venimos de Amén, estamos de vuelta, amado hermano y amigo que nos está sintonizando. Muy bien. Ya no hay respeto. Aleluya, ojalá se le queme la bocina. Según Dios de gloria. Mire, aleluya. Mire, yo estaba viendo un video, esto es un paréntesis, yo estaba viendo un video, un predicador predicando en Santo Domingo. Y un hombre le quería caer arriba, apaga esa bocina que no deja dormir a la gente. Y estamos hablando que eran como las 10 de la mañana. Y el tipo le quería dar a todo dar al predicador. Y estaba un grupo de creyentes que lo que hacían era que lo aguantaban, lo jalaban para aquí, lo jalaban para allá. Y el tipo volvía endemoniado y le quería caer encima al predicador. La cuestión fue que se logró dar el culto y el hombre nunca logró tocar el predicador. No lo pudo tocar. Y se predicó y se llevó la palabra. Pero lo impresionante de esto es que este es el mismo tipo de personas que no se quejan de ese tipo de alboroto, donde se está hablando malo, donde se está denigrando a la mujer, se hablan 20 cafrerías y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ahora sale un pentecostal con una bocina a predicar a Cristo, se revuelca el infierno. Amén. Se cumple la palabra cuando dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Así que, ¿verdad? Dios tenga misericordia de esta generación. Gloria a Dios para siempre. Cierro el paréntesis. Mire bien. Los ángeles, con relación a los creyentes, todavía, por el testimonio que encontramos en el libro de los Hechos, todavía asisten a los creyentes en sus dificultades. Todavía. Ahora, es importante que destaquemos algo. Nosotros nunca le clamamos a los ángeles, ni le pedimos, ni le oramos, ni le venga a ayudarme, Gabriel. Ni nada de eso, hermano. Ni los mencionamos, ni los nombramos, ni nada de eso. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si tenemos que pedir, amén, ayuda por alguna lucha espiritual, se la pedimos al Padre y el Padre nos concederá de acuerdo a lo que Él entienda necesario. Pero eso de estar orando, amén, y yo hablé esto creo que en el primer estudio que di, de que un pastor de aquí de Puerto Rico le preguntaron en una cadena internacional, eso se vio en todo el mundo, si nosotros los creyentes podíamos darle órdenes a los ángeles. Y el muy tonto dijo que sí. Y estoy hablando de Otoniel Font, nada más y nada menos. Y cuando se le preguntó eso en cadena internacional, era un debate que había entre pastores, y un pastor abrió los ojos bien grandes y dijo: ¿qué? Le dijo: me perdona, pastor, pero usted no le puede dar órdenes a los ángeles. Y ahí él se pasmó, empezó a sudar, dijo: no, lo que yo quiero decir es que trató de adornar la cosa. Pero hermano, imagínense, el hombre es un hereje, es un falso, que predica cuantas aberraciones ustedes se pueden imaginar. Él dice que Dios le está revelando y que una segunda parte del Apocalipsis. Imagínense, ¿qué usted puede esperar de un aparato así? Hombre, gloria. Aleluya. Que le puede dar órdenes a los ángeles. Seremos nosotros dioses. Y ese es el problema, que esa es la doctrina que ellos tienen. La doctrina de pequeños dioses. Nosotros somos dioses aquí en la tierra. Por eso decláralo, decreta lo que tiene que suceder. Porque tú lo dices. Y bueno, yo sentí vergüenza ajena. Y dije: tenía que hacer de aquí. A su nombre sea la gloria. Así está este país, hermano, lleno de falsos predicadores, falsos maestros por las cuatro esquinas. A su nombre sea la gloria. Miren, nunca nosotros le pedimos nada a los ángeles, le pedimos a Dios. Ni siquiera Cristo, siendo el Hijo de Dios, estaba pidiéndole a ángeles
o sea, pidiendo ángeles por su cuenta. Él dijo, si yo le pido al Padre, el Padre los envía. Y eso es Cristo, que vino de estar allá arriba con ellos. Él dice, hay que pedirle al Padre primero. Entonces vienen estos falsos profetas y falsos apóstoles a decir, no, tú dale ángeles, dale orden a los ángeles. Es un disparate, hermano. Muy bien. ¿Qué más hacen los ángeles? Con relación a los creyentes, protegen de daños y accidentes. Protegen de daños y accidentes. Salmo 91, ese salmo tan famoso. Salmo 91 del 11 al 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hay un montón de cosas que usted no tiene la menor idea de que Dios los ha librado a través de un ángel. Pero Pablo dice que un día conoceremos como fuimos conocidos. Y ese día, hermanos, habrá un montón de cosas que nosotros tendremos conciencia que ahora mismo aquí no la tenemos. Usted no tiene idea de las veces que Dios lo ha librado de accidentes. Amén. Que alguien le ha querido hacer daño y Dios ha usado un ángel para que no te hagan daño. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Milagros. Tremendo. Eso me recuerda también, hablando de los que le dan órdenes a los ángeles, una loca también, la que era esposa de Guillermo Maldonado. Creo que era Ana Maldonado. Ella dice que un día estaba en el hotel, en un hotel, iba a dar una conferencia y estaba en un hotel y se le perdieron las joyas. Porque esa gente tiene joyas y tienen perlas y se le perdieron las joyas. No las ollas, no las ollas de presión, las joyas con J. Y dice que ella le dio una orden a los ángeles. Ahora mismo se me ponen a trabajar y me encuentran las joyas mías. Dejen de estar perezosos y de estar ahí durmiendo y se me ponen a buscar las joyas. Y dice ella que se fue y cuando volvió las joyas habían aparecido encima de la cama. Eso fue el diablo que lo puso para que siga llevando esa falsa doctrina y esa falsa enseñanza. ¿A Dios usted se cree? Los demonios, hermano, ella piensa que fue un ángel. Esos fueron demonios para que ella siga esparciendo esa doctrina falsa. Y así hay un montón, pero hermano, cantidad de personas enseñando falsa doctrina. Muy bien, ¿qué más hacen los ángeles? Ellos libran de los enemigos. Ellos libran de los enemigos. El Salmo 34:7, muy conocido también, Salmo 34:7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Los ángeles de Dios defienden. Muy bien. ¿Qué más hacen los ángeles con relación a los creyentes? Nos alientan en momentos de extrema prueba. Ya lo mencioné, ¿verdad? El caso de Jesús en Getsemaní y también el caso de Elías, Primera de Reyes 19:5. El caso de Elías en Primera de Reyes 19:5, donde él deseaba morirse y allá vino el ángel de Dios, le trajo agua, le trajo pan, él comió y fue fortalecido con aquella comida. ¿Qué más hacen los ángeles? Los ángeles también pueden darnos claridad o guianza en un momento dado, en un momento específico, como sucedió con José. ¿Ok? José estaba perplejo respecto a María, estaba pensando hasta divorciarse de ella. Porque imagínate, esta mujer está preñada y yo no he estado con ella, y el hombre ya estaba pensando en dejarla, pero vino un ángel, se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, le dio dirección. Le dio dirección en un momento específico. Muy bien. Ahora recordemos, hermano,
que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Que no tenemos que, Padre, envíe un ángel que me diga qué decisión debo tomar. La Biblia dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos verdaderamente son hijos de Dios. ¿Okay? Estoy hablando de que sí, ellos pueden dar guía en un momento específico, como fue el caso de José, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más hacen los ángeles? Los ángeles escoltan las almas en el momento de la muerte. Los ángeles escoltan las almas en el momento de la muerte, sea para los justos o los ángeles malos, ¿verdad? O demonios, para los impíos. Concerniente a Lázaro, en Lucas 16:22, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de lo bueno, aconteció que murió el mendigo, ¿verdad?, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea que hay una escolta que nos lleva a uno de los destinos. Cuando nos vamos con Papá Dios, vienen ángeles de Dios y se llevan y escoltan esa alma. Pero cuando son del maligno, vienen ángeles del diablo y también escoltan esa alma, ¿verdad?, al lugar de tormento. Dijimos que eso está en Lucas 16. Amén. Pero si queremos ver Lázaro, pues ahí 16:22. Muy bien. ¿Qué más hacen los ángeles? Los ángeles se regocijan en la salvación. Ya dijimos que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Lucas 15:10. Ahora, con respecto a los ángeles guardianes, no hay ninguna autoridad en la Escritura que apoye la idea de que cada persona tiene un angelito guardián. No, hermano. No tenemos ángeles guardianes. ¿Ok? Hay gente que piensa que una vez una persona nace, ¿verdad?, un bebé nace, inmediatamente se le asigna un ángel, y ese ángel es un ángel guardián especial que va a atender y va a cuidar de ese individuo a lo largo de su vida. Lo cierto es que la Biblia no enseña eso. Eso lo vemos en el ministerio de Cristo. Pero eso no es una enseñanza, ¿verdad?, con relación a la vida de los creyentes o de cualquier ser humano. Así que el ángel de la guarda, dulce compañía, eso no es, hermano. ¿Ok? No hay base bíblica para sustentar eso. Y no, ¿verdad?, no me voy a detener mucho allí para poder avanzar. Pero en resumen, no hay sustento bíblico para eso. No lo hay. Muy bien. Hay algo muy interesante, y no lo quiero pasar por alto, y ya con esto concluyo. Los ángeles, dentro de esa participación que tienen, ¿verdad?, sirviendo a los creyentes, hay algo que ellos están recibiendo también a cambio. Fíjense que ellos están puestos para el servicio de los santos, pero ellos también reciben de los santos no adoración ni nada de eso. Dice, aunque estos son extremadamente sabios, ellos no son omniscientes. O sea, ellos no lo conocen, no lo saben todo. Principalmente aquellas cosas que tienen que ver con el plan de redención. Porque como ellos nunca, estoy hablando de los ángeles buenos, han experimentado el pecado, hay cosas con relación al plan de salvación, esa vida de redención a través de la sangre de Cristo que ellos desconocen. Porque nunca han estado en un estado de pecaminosidad como tú y yo. Por lo tanto, al ellos no ser omniscientes y no conocer, ¿verdad?, cosas que usted y yo sí conocemos por la experiencia de la regeneración y la salvación, sería natural entonces suponer que ellos están aprendiendo continuamente, especialmente con respecto a esa, ¿verdad?, ese evento salvífico en nuestra vida. Por ejemplo,
nosotros vemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice: los profetas inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, en qué tiempo amén, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está diciendo en arroz y habichuela? Pedro le está diciendo a los creyentes que están siendo perseguidos: ustedes son privilegiados, porque a pesar de sus persecuciones ustedes están experimentando algo que ni siquiera los profetas que anunciaron esta salvación lo pudieron experimentar. Ellos indagaron, inquirieron y pensaron: bueno, ¿cuándo será que se cumplirán estas cosas? Pero ellos no las pudieron experimentar, ellos simplemente las profetizaron. Y Pedro dice: es tan grandioso lo que usted y yo estamos experimentando, esta salvación, que hasta los ángeles desean saber y conocer a profundidad de qué se trata todo este asunto de la salvación. Eso en arroz y habichuela, eso es lo que está diciendo Pedro. Y Pablo lo secunda cuando dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. Es decir, que hay aspectos acerca de la sabiduría de Dios que a nosotros se nos han sido revelados y a los ángeles todavía no. Pero los ángeles ven cómo el Padre interactúa con cada uno de nosotros y ellos aprenden de ese trato que tiene Dios con nosotros. Amén. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Amén. Así que sin duda los ángeles disfrutan de los prospectos revelados en Efesios capítulo 2, verso 7, cuando dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, hay cosas que ellos no han experimentado, pero viendo esa relación que tiene el Padre con nosotros, sus hijos, ellos aprenden también de esa sabiduría infinita del Padre. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que hasta aquí, ¿verdad?, ha llegado el estudio en esta noche. Gloria al Señor. Ya vimos los diferentes, ¿verdad?, rangos, clasificaciones. Alabado sea Dios para siempre. A su nombre sea, alábelo por favor. A su nombre sea la gloria. O más que la música esa del diablo, como una alabanza. Alabado sea Dios. Mire, ya vimos las clasificaciones: los querubines, los serafines, Miguel, Gabriel, amén, gloria al Señor. Y vimos que eran principados, potestades y todo lo que hemos mencionado. Hemos visto el ministerio de ellos con relación a Dios, el ministerio de ellos con relación a Cristo y el ministerio de ellos con relación a la iglesia, a los creyentes. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Claro, pudiéramos detallar un poco más a fondo cada uno de estos puntos, pero yo lo que quiero traer es una idea general de lo que, ¿verdad?, involucra todo este asunto de los ángeles, para poder movernos al próximo tema, porque vamos a ir por la misma línea. Vamos a seguir hablando de ángeles, lo único que ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a ver los ángeles malvados, los ángeles caídos, los demonios, amén, su naturaleza, de dónde vienen, todo esto lo vamos a estar hablando en los próximos estudios. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a ponernos en pie y recuerde siempre, hermano, que esto que estamos hablando, amén, no es un cuento, no estamos hablando de algo
¿verdad? Que sucedió en un momento dado. Estamos hablando del reino de Dios es real. El reino de Dios existe y está alrededor tuyo, está alrededor mío. Amén. Simplemente vamos a pedirle, aleluya, como Eliseo le pidió a Jehová. Amén. Cuando se encontraban rodeados en aquel monte de carros del ejército sirio, los tenían apresados y allí estaba su criado Jesse temblando de miedo, diciendo: espérate, aquí nos van a aprisionar, nos van a llevar arrestados. Dice que Eliseo clamó al Padre, le dijo: Jehová, ábrele los ojos a mi criado para que vea. Y dice que cuando se le abrieron los ojos espirituales, comenzó a ver que el monte estaba lleno de carros de fuego. Esos eran ángeles que estaban allí. Y allí Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén, aleluya. Hay un ejército de ángeles guerreros que pelean a favor de la iglesia. Nosotros no estamos solos. Hay que pedirle al Padre: ábreme los ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda discernir. Amén, aleluya. Para que pueda creer con toda la fuerza de mi corazón que yo no estoy solo. Amén, hermano. Usted no está peleando esta batalla solo. Gloria al Señor. Y mientras nosotros estamos aquí, usted no sabe la batalla que hay ahora mismo en los aires. Ángeles y demonios peleando. Amén, para tratar de detener la iglesia. Pero ahí están los ángeles de Dios dando cara, sacando, hermano, cara, peleando por cada uno de nosotros. Y mientras usted está ahí tirado para atrás, cogiendo el estudio, con aire, aleluya, y gozándose, gloria al Señor, hay guerra en los aires, hay batalla en los aires que se está librando. Alabado sea el nombre del Señor, y tenemos que darle gracias a Dios, aleluya, porque Él pelea cada una de nuestras batallas. Así como envió el ángel del Señor delante de Israel para que cruzaran el mar, así mismo el Señor tiene ángeles delante de nosotros. Custodian todo está aquí, custodian tu casa, van contigo al trabajo, van contigo cuando sales, te guardan de accidentes. Hermano, es impresionante el ministerio de los ángeles a favor de los creyentes. Así que créalo, hermano, y pídale a Dios que le dé una experiencia poderosa donde usted pueda, amén, experimentar, aleluya, esa bendición de poder tener, amén, una visión o algo con algún ser angelical. Pero sobre todas las cosas, aleluya, pídale al Espíritu Santo que lo llene y que el Espíritu Santo lo ayude a seguir hacia adelante. Padre, te damos gracias en esta noche. La gloria es para ti, la honra es para ti. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que esta palabra pueda, Dios mío, calar en lo profundo de nuestros corazones, que podamos crecer en el conocimiento, creerla, Dios mío, con todo nuestro corazón y seguir, Dios mío, experimentando tu bendición. Gracias porque nos has cubierto, nos has guardado. Gracias, Padre, porque has puesto cobertura. No estamos solos, Señor, y tú peleas cada una de nuestras batallas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Nos despedimos. Que el Señor le bendiga a todos.